Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta sección En Voz de los Expertos. Ahora estoy muy contenta porque tenemos el gusto de recibir con nosotros a alguien que yo le comentaba hace un momento que lo tocó la vara de la fortuna, porque han tenido últimamente, más recientemente, su vida profesional ha tenido una serie de situaciones que yo digo que son muy afortunadas. Tenemos con nosotros al doctor Emanuel Fernández. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, Rocío. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y bienvenidos a todos. Muy bien, Emanuel. ¿Qué fue? Emanuel es hematólogo. Sí. De formación, eres hematólogo. Soy pediatra de formación, de hecho. Estudié pediatría y luego hice mi especialidad en hematología pediátrica y pues estudié una alta especialidad en medicina transfusional ahí en el Instituto Nacional de Cancerología. Y pues bueno, ahí me enrolé en esto de la bancología. Sí, ¿qué fue lo que te llevó a decir, bueno, me voy por la medicina transfusional? ¿Por qué el banco de sangre? Si hay tantos lugares en los que te podrías desarrollar. Yo quiero pensar que la parte clínica, como pediatra, hematólogo, te encanta. Y no sé, por las tardes tal vez tienes tu consulta, pero es algo que indiscutiblemente te llamó la atención y dijiste, de aquí soy. ¿Qué fue? Pues fíjate que tiene ahí como una historia chistosa, porque yo inicialmente no quería ser médico, ¿no? A mí me gustaba mucho el tema de laboratorio. De hecho, siempre fui muy orientado a las ciencias biológicas. ¿Sí? Y yo quería estudiar como genética o como cosas así de laboratorio. Entonces, cuando hice mis prácticas profesionales en la preparatoria, pues como no había dónde hacer prácticas de genética o biología molecular en ese entonces, Sí. pues entonces me llevaban como a las prácticas de medicina y la verdad es que pues me gustó y entonces decidí irme hacia la medicina. Entonces mi papá es médico, entonces pues realmente fue algo como muy orgánico en la familia y entonces terminé en medicina, pero sí siempre me gustó como la parte de laboratorio. Cuando estaba estudiando pediatría, una de las cosas que a mí me encantó y la razón por la cual estudié hemato fue porque una de mis adscritas en ese entonces, la doctora Michelle Morales, acaba de salir del INP y entonces llegó a Guadalajara, en donde yo hice la residencia, y me empezó a enseñar a hacer los frotis de sangre periférica y a ver el microscopio. Y a mí me encantó la parte de la hematología en donde yo podía diagnosticar yo solito las cosas, ¿no? O sea, yo decía, sospecho que es leucemia, le hago el aspirado, lo pinto, lo veo en el microscopio y diagnostico, ¿no? Entonces, esa autosuficiencia me encantó. Y entonces sí tengo como un sesgo a que me gusta como la parte técnica. Y cuando estaba estudiando hemato ahí en el INP, pues rotamos en el banco de sangre, es una rotación pues obligatoria, y me llamó mucho la atención el banco de sangre. O sea, yo incluso el otro día en mi Facebook personal, el otro día me salió como una publicación que hice en ese entonces, Sí. porque los químicos me pusieron un reto y entonces me pusieron un rastro de anticuerpos irregulares positivo y eran una mezcla de dos anticuerpos y me pusieron a separarlos, a hacer absorciones, elusiones y todo. Y yo viví encantado, así me súper fascinó. Y de ahí fue como la idea de volver a vincular esta parte como de la emoción y del gusto del laboratorio junto con la parte de la hematología. Entonces, cuando salí o estaba ya en mi último año de hemato, pues realmente vi que me gustaba la medicina transfusional, vi que existía la alta especialidad. Sí. Y pues decidí irme al Instituto Nacional de Cancerología a pesar de que son puros adultos, ¿no? Que para mí fue un reto, la verdad, porque pues a mí la verdad es que me gusta mucho la pediatría, me gustaba mucho atender a niños y entonces de repente llegar a un ambiente completamente diferente en donde pues al final el Instituto Nacional de Pediatría es muy amigable y todo de colores, ¿sabes? Y entonces llegar a un hospital completamente de adultos, a valorar adultos, a hacer interconsultas de adultos me costaba mucho trabajo. Sí. Pero
se quitaba cuando entraba al laboratorio. O sea, la verdad es que el meterme y ponerme a cruzar y hacer rastreos de anticuerpos irregulares y todo, sí, me encantó, ¿no? Entonces fue muy bonito para mí esa parte. Y pues tuve la fortuna de que en ese momento, cuando iba a salir, me ofrecieron trabajo ahí en el Instituto Nacional de Cancerología. Y pues la verdad es que la historia se cuenta sola, ¿no? Fue como así ocurriendo las cosas, como tú dices, así poco a poco y muy orgánico, la verdad. Y pues la verdad es que soy muy feliz en la oncología, la verdad que sí. Muy bien, muchas felicidades. Yo recuerdo ahorita con lo que platicas, cuando yo trabajaba en el Centro Nacional, la doctora Pauline Bush era mi jefe directo. Que le dije, pero le gustaba mucho el laboratorio, como a ti. Le dije, doctora, ¿por qué estudió medicina? Porque para mí lo lógico era que hubiese estudiado química. En ese entonces su respuesta fue por un error. Me dio mucha risa porque era médico, pero le encantaba la parte de laboratorio, así como te gusta a ti. Y para ti, sé que estás metido en toda la parte del banco de sangre, pero yo noto en ti, bueno, yo creo que no solamente yo, varios notamos en ti como un gusto especial por la inmunohematología. ¿Qué es lo que más te gusta de esta área? ¿O es cierta mi percepción? Sí, es cierto. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, sí tengo un sesgo muy importante a la inmunohematología. La verdad lo disfruto mucho. Yo creo que una parte de mi carrera y de todo esto es retarme a mí mismo. Y los temas complejos me gustan. Tan así que, o sea, por ejemplo, si les puedo hacer una confesión, cuando yo estudié medicina y hice el examen para las residencias médicas, ¿Sí? El área que peor me fue hematología. Cuando estaba en pediatría, lo que nunca entendía era la hematología. Y entonces decidí estudiar hematología porque no lo entendía, ¿no? Y me gustaba, pero no lo entendía. Y entonces yo creo que va un poco aunado a lo mismo, ¿no? Que yo creo que para los médicos esta parte de la inmunohematología es un mundo completamente oscuro y diferente que no tenemos ni idea. ¿Sí? Y cuando yo lo empecé a descubrir, a mí me llamaba mucho la atención cómo vincular esta parte genética con la parte serológica y la parte técnica y cómo lo podía vincular hacia la parte clínica. Y creo que una de las partes que más me gusta es que al final, pues estos retos, que son unos retos para el laboratorio, y creo que todos los que hemos metido mano para hacer un rastreo de anticuerpos irregulares con una mezcla es luego en chino y luego estás, ya te embotas y ya no sabes ni qué hacer. Pero esta parte como del reto, ¿no? De hacerlo y encontrar realmente qué es lo que tiene el paciente y poder llegar con el médico y decirle, mira, ¿no? Lo que sucede es esto, tiene un paciente, tiene un anticuerpo, la probabilidad que tengamos una unidad compatible es tanto, dame oportunidad, ¿no? Como esta parte como de vincularlo, sí. Me gusta mucho y me gusta tratar de explicar a los médicos. Tú también sabes, así como tengo el sesgo a la inmunohematología, lo tengo a la educación médica. Y con mis residentes con las personas con las que puedo y tengo la manera como de generar una intervención en educación, realmente sí es como, oigan, pónganle atención a esto. O sea, siempre les digo a los residentes de Mato, si ustedes están en algún hospital de segundo nivel y van a referir a un paciente a un tercer nivel, siempre, si tiene un anticuerpo irregular, por favor, pónganlo en las notas, ¿no? O sea, siempre para mí sí es muy importante recalcar eso, porque si no, pues sabemos que hay anticuerpos evanescentes, sabemos, y que nosotros desde el punto de vista médico habitualmente no le tomamos importancia. Habitualmente el banco de sangre se hace bolas, ¿no? Y ellos tienen que conseguir una unidad compatible y encontrar, ¿no? Pero la verdad es como tratar de educar a los médicos con la finalidad de que también pues cooperen hacia nuestra parte y nos ayuden a que nosotros podamos brindar como el servicio más adecuado y darle básicamente el mejor componente al paciente y tratar de evitar pues complicaciones, ¿no? Entonces sí tengo mucho sesgo a la inmunemato realmente. Muy bien, muy bien. Y es algo evidente, es algo innegable en tu persona. Y hablando de retos, todo esto que ahorita nos estabas comentando, hace poco
la vida te puso un gran reto, que seguramente dejó muchas enseñanzas. Encontraste al primer Bombay mexicano, digo yo, el Bombay mexicano, y cuéntanos qué fue para ti este caso, cómo lo encontraste, qué enseñanzas te dejó la resolución, qué enseñanzas no solo técnicas, porque cuando resolvemos algo que para nosotros técnicamente es maravilloso poderlo encontrar, para el paciente no, porque él tiene una situación patológica que quisiera no tener. Pero para nosotros como técnicos, encontraste un garbanzo de a libra. ¿Qué te dejó? ¿Qué te enseñó? Cuéntanos. Fíjate que yo creo que una de las cosas más interesantes e importantes es que, pues básicamente pude confirmar lo que siempre había leído, ¿no? O sea, como esta parte, sigo siendo profesor de la alta especialidad en medicina transfusional del INCAN, sigo siendo profesor adjunto y siempre les enseño a los residentes, ¿no? La parte de los fenotipos nulos, de cómo cuando tenemos a un paciente con un fenotipo nulo, cómo hay que actuar, qué hay que pensar, cómo buscar donadores en la familia, ¿no? Y sí, como que teóricamente lo tenía muy estructurado. Y entonces verlo prácticamente fue fue muy confrontante, porque yo recuerdo estaba en la oficina, ya era tarde, eran como las 5 de la tarde, estaba en la oficina, y entonces llegó la química del turno vespertino y me dice, oye, es que algo tiene este paciente que no sabemos qué tiene, ¿no? Y me enseñan, pues, que me dijo, es que todas las unidades que le estamos cruzando me suelen incompatibles. Y entonces le dije, ok, ¿no? Pues entonces, a ver, tráeme el estudio, ¿no? Y entonces lo empecé a revisar y me llamó la atención justo que en el inverso tenía la aglutinación con las células O. Y yo dije, bueno, pues puede ser un anticuerpo irregular, ¿no? No siempre piensas que es un Bombay de inicio, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues a ver, enséñame el resto de anticuerpos irregulares, ¿no? Me enseñó el semipanel, las 3 células positivas, ¿no? Y entonces le dije, pues a ver, hay que abrir el panel completo, abre el panel completo y así, todo, ¿no? Todo parejito. Y yo dije, ok, ¿no? Pues bueno, puede ser una mezcla, ¿no? O puede ser un anticuerpo contra un antígeno de alta prevalencia. Pero entonces le dije, a ver, espérame, ¿no? Volví a revisar el grupo y dije, a ver, vamos a montarle lectinas, ¿no? Y me dice, ¿lectinas para qué si es O? Y le dije, no, espérame, hay que montarle H. Y le dije, no vaya a ser que sea un fenotipo Bombay, ¿no? Y entonces ella lo montó en tubo, ¿no? Y entonces llega y me dice, es que me da negativo. Y yo, a ver, no, espérame, ¿no? Agarré, me metí al laboratorio, me puse guantecitos, ¿no? Lo volví a montar yo solito y dije, lo vi y no, negativo. Y entonces dije, pues lo voy a incubar, ¿no? A lo mejor, ¿no? Lo incubé en frío, unos 15 minutos, lo volví y cuando lo volví a leer y me dio negativo, yo no sé, yo lo he contado como 2, 3 veces, pero haz de cuenta que yo sentí como, me imagino, ¿no? Que cuando una mujer ve una prueba de embarazo y no se lo espera, ¿no? Porque era como entre emoción y preocupación, o sea, era como lo que tú dijiste, encontré una aguja en un pajar, pero a la vez fue como, ¿y la paciente qué vamos a hacer? ¿No? O sea, fue como, ¿y qué voy a hacer? Entonces me metí a ver el historial del paciente y justo vi pues que era una paciente que tenía un tumor intracraneal y que la iban a meter a cirugía y la planeaban meter a cirugía el otro día, estaba programada. Entonces lo único que se me ocurrió hacer fue subir, hablar con el anestesiólogo, hablar con el neurocirujano, hablar con los residentes de pediatría y decirles, oigan, no hay manera. O sea, sé que lo tienen programado, pero no hay manera de que vayamos a tener unidades compatibles para la niña y es un riesgo meterla a una cirugía así. Entonces, pues al final, pues no tienen ni idea, ¿no? Y entonces tiene fenotipo Bombay, ¿no? O es una sospecha, es esto, la imposibilidad de tener unidades compatibles, no existe ningún fenotipo Bombay en México, ¿no? O sea, como que les tuve que contar un poco para que supieran por qué y cuál era la importancia, ¿no? Y me dijeron, es que la niña va a sangrar sí o sí y va a requerir las unidades sí o sí. Y les dije, pues
déjame ver cómo lo solventamos, ¿no? En ese momento directito llegué con la niña a revisarle la vena del brazo para ver si podía ser candidata para autotransfusiones o una donación autóloga. Y literalmente vi una vena medio adecuada y les dije así de, mamá, por favor, no dejes que a tu hija le piquen esta vena. Los residentes les dije, esta vena no la tocan, ¿no? Porque sería la única posible vena y si la ponchan, ¿no? Pues Sí, ya claro. lo perdimos, ¿no? Y entonces, pues, fue un poco de como ir a platicarle a todo el mundo de lo que estaba sucediendo para que trataran de entender y esperarme, ¿no? Y entonces, pues, al momento de que vimos que estaba imposible y que la paciente probablemente lo iba a requerir, pues hicimos un esquema de acondicionamiento con eritropoyetina y con hierro intravenoso para tratar de mejorar la cifra de hemoglobina de la paciente. Hicimos autodonaciones o donaciones autólogas para que entonces pudiéramos tener unidades de reserva por si las requería, ¿no? Entonces fue tratar como de sacar y exprimir todos nuestros conocimientos, ¿no? Me senté con mis adscritos del banco de sangre, ¿no? Que también son hematólogos pediatras y fue como, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Encontramos esto. ¿Cómo vamos a darle la atención a la paciente? Porque la paciente tiene un tumor que se tiene que operar, ¿no? Ya tenía muchos síntomas neurológicos y pues, ¿qué vamos a ofrecer? Y entonces ahí fue cuando sacamos como todo nuestro arsenal de cosas y la verdad es que pues al final logramos obtener 2 unidades en menos de 21 días. Wow. Y la paciente ya se operó. Estuvo de hecho con una estancia hospitalaria un poco prolongada por complicaciones de la cirugía, pero requirió las transfusiones no de emergencia y pues la verdad es que estábamos preparados, ¿no? Estábamos preparados para alguna hemorragia masiva, teníamos plasma de ella, teníamos concentrado de ella, teníamos todos los factores de coagulación preparados y listos por cualquier cosa que necesitara. Anestesio estaba súper enrolado, ¿no? Los cirujanos eran conscientes de lo que estaba sucediendo, los familiares también. Y pues una de las cosas que te dicen, pues, ¿no? Todos los que dan charlas sobre fenotipos raros es, pues, búscalo en la familia, ¿no? Y entonces, sí, pues le hablamos a toda la familia, ¿no? Para que todos fueran a tomarle muestras y pues encontramos que una de sus hermanas de la paciente pues también es fenotipo Bombay. La prueba salió compatible. Lamentablemente pues la bebé tiene 2 años y imposibilitaba por completo a que pudiera ser una posible donadora. Y entonces pues tuvimos que recurrir a la donación autóloga. Qué bien. Y ahorita que nos estabas comentando, 2 preguntas me vinieron. Una, ¿qué tan difícil fue para Emanuel Fernández platicar con especialistas de lo que estaba sucediendo? Porque además es un tema seguro, como lo dices, para ellos, no común, igual y desconocido, probablemente. Desconocido. ¿Qué tan difícil fue para ti platicarles y que comprendieran lo que les estabas diciendo? Porque lo que para nosotros puede resultar común, para ellos, sí, pues digo, esta cosa está loco. Sí. Te lo juro que hubo un momento en que yo pensé que estaba loco, ¿no? O sea, sí. Yo la verdad es que, fíjate que cuando yo lo planteé con los químicos del turno vespertino que les tocó atender el caso, tampoco tenían idea, ¿no? O sea, tú y yo sabemos que estamos involucrados en esto, que en muchas ocasiones hablar de fenotipos nulos, de fenotipos de sangre poco frecuentes, es algo que no estamos con tanto conocimiento, al menos nosotros en México, y creo que tenemos como un punto de mucha oportunidad sobre la inmunomatología más avanzada, y entonces pues no tenía ni idea de lo que les estaba hablando. Entonces hubo un momento en donde como que no tenía este soporte de alguien más que dijera, es que sí es un Bombay, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si yo me lo estoy inventando solo? ¿No? Y realmente yo estoy parando la cirugía y todo, y realmente sin fundamento, pero es que dije, no. Y esa noche, toda la tarde y toda la noche lo estuve pensando y hablé con varios amigos de otros lados o de otros países tratando como de, oye, a ver, este es el caso, ¿qué opinas? Y me dicen, no, todos me decían, pues que sí parece un Bombay. Y para mí era como una manera de que me estuvieran diciendo, pues no estás tan mal, ¿no? O sea, sí lo estás haciendo bien. Y entonces, pues sí, para mí fue difícil de cierta manera porque te digo que incluso dentro del banco de sangre no todos tenían una idea de lo que estaba hablando. Entonces, pues bueno, hablarlo con
con el cirujano incluso fue complejo porque el cirujano me dijo, es que hazle como sea, yo la necesito operar. Y le dije, pues es que yo le dije, hazle como sea, no va a haber sangre. No, o sea, si quieres, importa la de Colombia o importa la de Brasil, porque no hay, o sea, no, quiero que, y sí fue como, sí fui muy tajante en decirle, es que no hay manera de que operes mañana. O sea, si vas a operar mañana sin sangre, es tu decisión como cirujano, pues, ¿no? O sea, sí fue como, sí fui muy tajante en eso. Incluso para intentarle explicar a la mamá por qué le estaba cancelando yo la cirugía desde el banco de sangre, fue como complejo realmente. Sí. No, porque pues vienen de una área o de un pueblito en donde no tienen, pues, tienen escasos recursos, no tienen como un nivel de educación muy alto. Entonces, sí, de por sí creo que para nosotros es complejo tratar de explicarle y decir, pues, ella me decía, pues es que es O positivo, ya le habían dado el tipo de sangre y le decía, es que no, ¿no? O sea, tiene un tipo de sangre más raro. Y me decía, pero consigo donadores O negativo. Yo, no, aún así no, es más raro, ¿no? Sí. Entonces, como tratar de que entendiera también la mamá y que pudiera comprender por qué necesitaba que trajera a desplazar a toda su familia 5 horas para que viniera con todos los niños a tomarle muestras, fue pues complejo realmente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, creo que ahí también tiene que ver un poco como la manera en cómo tratar pues de hacer, Claro. de que te hagas entender, ¿no? Sobre un tema tan complejo que incluso para nosotros puede ser muy complejo hablarlo de manera coloquial, ¿no? Tratarlo con incluso personal de la salud que no está enrolado en esta parte del banco de sangre, creo que es muy complejo. Claro, y si explicarle a un científico, a un profesional de la salud, un tema de este tipo, pues a la familia, con más razón, a alguien que no tiene absolutamente nada que ver ni ningún conocimiento de grupos sanguíneos. Sí, exacto. Y la otra pregunta que me vino es, ¿qué dicen tus autoridades? O sea, porque es que esto es maravilloso, Manuel. ¿Qué dicen tus autoridades, tus jefes? ¿No te felicitaron? Es que es pues, impresionante. O sea, digo, al final, gracias a los astros, ¿no? Mi directora médica, pues es la doctora Bravo y es alguien muy reconocida también en el ambiente de la medicina transfusional. Y pues bueno, tiene amplio conocimiento de esto. Entonces, el beneficio es que me entiende, ¿no? Entonces, sí hubo un momento en donde me dijeron, oye, ¿por qué estás cancelando la cirugía? Y entonces le dije, doctora, esto, lo otro, así, ¿no? Entonces parece que es un fenotipo Bombay. Me dijo, ok. Me dijo, pues bueno, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Y entonces le dije, no, pues ya tenemos como todo este plan, diferir la cirugía, vamos a tratar de aplicar todo lo del manejo hemático del paciente, ¿no? Con la finalidad de tener todo disponible y evitar el sangrado, la pérdida hemática, y además pues vamos a tratar de tener unidades autólogas, ¿no? Y entonces fue pues entendible, ¿no? De cierta manera al final es alguien que entiende del tema, entonces de cierta manera fue sencillo el comentar con las autoridades, y pues bueno, sí, para ellos también es una alegría que hayamos encontrado algo así, porque digo, al final, después de todo, no nada más encontramos un fenotipo Bombay, sino además encontramos una mutación que nunca estaba escrita, y eso pues es realmente un hallazgo muy, muy interesante y muy importante para, yo creo, la inmunohematología en México, porque yo creo que esto es un preámbulo para poder hacer notorio la necesidad de empezar a hacer escrutinio de fenotipos de sangre poco frecuentes, de que empecemos a tener un registro nacional de donantes raros, ¿no? Entonces, yo creo que es un preámbulo y que esto puede impulsar esta iniciativa que viene del GESIAMT y de la ISBT para los fenotipos poco frecuentes sanguíneos, y que yo creo que el hecho de que nosotros tengamos un caso y que realmente detectemos esa necesidad, creo que para los tomadores de decisiones y los directivos va a ser como mucho más sencillo hacer un caso palpable para que ellos se den cuenta de esta necesidad, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para pues empezar a impulsarlo, y creo que es
pues la verdad el pretexto perfecto para poder empezar a generar un programa de escrutinio de fenotipos poco frecuentes. Ahora, ¿cómo todo, o sea, todo te indicaba en la mesa de trabajo que estabas enfrentándote a un Bombay? Cosa que, pues, seguramente te llenó de alegría y preocupación. De todo eso que nos platicas. Pero, ¿cómo lograste hacer la confirmación molecular? Porque para el grupo de donadores de fenotipo poco común de GESIAM necesitas tener esta confirmación, aunque bueno, la paciente es una niña y no puede ser donadora, pero pues es un caso digno de presentarse en esos foros. ¿Cómo hiciste para confirmar la parte molecular? Pues mira, el tema, yo creo que, volviendo al mismo punto, creo que tenemos poca accesibilidad a la parte molecular para la genética o inmunogenética de grupos sanguíneos. Y entonces yo sabía que había algunos lugares en donde lo están haciendo, pues el laboratorio del doctor Batista, y entonces pues traté primero de buscar como por estos medios, ¿no? Y lamentablemente, pues en algún momento, hace algunos años, cuando estaba en el INCAN, encontramos un paciente que serológicamente parecía que tenía un BX. Y entonces, en ese momento, yo intenté buscar la manera en cómo confirmar este grupo sanguíneo, pero me topé en que en México no hay nadie que esté secuenciando ABO, ni FUT1, ni FUT2. Entonces, pues bueno, volví a intentarlo, eso ya había pasado 4 o 5 años previo, pero pues al final me topé con lo mismo, ¿no? Nadie en México lo está haciendo. Entonces, pues bueno, toqué puertas con proveedores y pues al final logramos ver la manera. Ya estábamos viendo a ver cómo iba a mandar muestras a Brasil para que me ayudaran a confirmar. La verdad es que toqué puertas por todos lados, ¿no? Gracias a Dios tengo, creo que una buena red de apoyo nacional e internacional con compañeros que nos dedicamos a lo mismo. Y y pues bueno, al final se terminó haciendo en el centro de referencia Grifols en Estados Unidos. Y pues bueno, logramos la confirmación por medio de secuenciación del gen FUT1 y FUT2. Y pues bueno, encontramos no solo variantes, la variante nueva que te comento de la FUT1, pero también en el FUT2 hay algunas variantes que pareciera que al menos el alelo completo nunca estaba descrito como un alelo variante o un alelo patogénico. Entonces, pues sí tenemos ahí como algo. Y pues bueno, después del hallazgo, ¿no? Cuando dije, también quiero mandar a toda la familia, entonces pues me dijeron, claro que sí, no hay ningún problema, porque al final creo que es un hallazgo que a todos nos conviene también en esa parte, ¿no? Porque al final estamos describiendo algo que no es una mutación de novo, ¿no? O sea, no es solamente una persona, sino realmente en esta familia los dos papás son heterocigotos para las mismas mutaciones. Son dos de los 6 hermanos, de los 6 hijos que tienen, 2 tienen fenotipo Bombay, 2 son portadores igual heterocigotos de las mismas mutaciones. Entonces también es importante para ellos y yo se los recalqué a la familia. O sea, al final estos niños que también son heterocigotos, si no existe como mucha recombinación genética en la población en donde viven, pues existe el riesgo de que volvamos a tener personas de fenotipo Bombay en la misma localidad, ¿no? Entonces, pues bueno, al final para nosotros era muy importante corroborarlo. Y pues bueno, al corroborarlo encontramos algo que yo creo que nadie esperaba, ¿no? Ni siquiera confirmar el Bombay, pero aparte de confirmar el Bombay, es una mutación nunca antes descrita. Muy bien, felicidades. Muchas felicidades. Gracias. La verdad es que es un caso bien interesante. Sí, y es muy bonito. De mucha enseñanza para todos, para quienes lo vieron, nos decía en una ocasión, no sé si recuerdas, esta Lilian de Brasil, la doctora Lilian Castillo de Brasil, nos decía, sigan todas las pistas. Y me parece que fue lo que ustedes hicieron. Muchas felicidades. Muchas gracias. Algo también interesante, no sé si decirte otra palomita, es el hecho de que recientemente el Instituto Nacional de Pediatría se ha certificado
por el ABB. ¿Cómo fue este camino? ¿Fue muy largo? ¿Ustedes ya tenían la acreditación por la EMA, por la Entidad Mexicana de Acreditación? ¿Qué tan largo fue el camino para lograr a partir de esto? ¿Fue completamente diferente o fue la base para lograr esta certificación? Pues mira, la verdad es que en algún momento en mi mente ya había pasado por buscar la certificación con la ABB y en algún momento, ¿no? Ya había existido como una posibilidad de que formáramos parte de eso cuando yo estaba en cancerología. Sin embargo, lamentablemente por X o Y situación no se logró y pues bueno, en esta ocasión ABB estaba como muy interesado en generar este proyecto piloto de la certificación en español, porque al final ellos lo que están buscando es hacer la certificación en español y que todo el programa sea en español con revisores que puedan leer en español para que no tengamos que estar traduciendo todo. Y pues la verdad es que se ofreció la oportunidad, ¿no? De que fuéramos parte de este programa piloto y y la verdad es que cuando me lo propusieron, con los ojos cerrados dije que sí, ¿no? O sea, la verdad es que creo que es una excelente oportunidad y yo apenas tenía, cuando me lo ofrecieron, tenía 4 meses en el instituto como jefe del banco, pero al momento de ver, pues ya había pasado al menos una, ya había pasado yo una auditoría de seguimiento de la EMA y entonces ya estaba más involucrado en el sistema de gestión, ya conocía cómo funcionaba, los indicadores y todo. Y consideré que podríamos estar listos. Y entonces, pues bueno, dije que sí y empezamos el procedimiento, ¿no? Yo la verdad es que siento que por las personas con las que tuve contacto con la bebé, como que dudaban, realmente dudaban que pudiéramos lograrlo, ¿no? Desde la primera reunión fue como, pues nada más te aviso que, ¿no? Las complicaciones para que puedan hacerlo es que tengan NAT, que tengan la etiqueta de la ISBT 128, que tengan esto, y yo, sí, ya lo tenemos, ¿no? Qué bien. Porque justo ya lo habíamos estado trabajando para otra cosa completamente diferente, que estábamos buscando la acreditación para la FACT en terapia celular. Entonces, pues básicamente ya teníamos medio camino andado y la otra, pues es que el sistema de gestión de calidad del instituto, pues es lo suficientemente robusto. Y pues yo la verdad es que consideré que estábamos listos, ¿no? Entonces, pues, ya cuando les dije que sí teníamos todo, pues como que les cambió un poco la opinión y nos plantearon el proyecto que al final, pues ellos lo tienen, la verdad es que lo tienen muy estandarizado. O sea, para ellos es un programa de 12 semanas, ¿no? En estas 12 semanas te dan un calendario y en cada semana envías ciertos documentos con base en los estándares fundamentales de la ABB. Entonces te dicen, mira, aquí están los estándares, esta semana te toca entregar tal y tal estándar y eso implica que me tienes que entregar esta documentación y esta documentación. Entonces, pues es un programa completamente remoto. Es un programa que es totalmente virtual. No, ellos no vienen a hacer la evaluación. Sin embargo, sí te piden pues evidencia documental de pues los procesos, ¿no? De si haces hemovigilancia, solicitudes, consentimientos. O sea, tienes que mandar, obviamente, con la protección de datos personales de vida, ¿no? Sí. Pero se le envía ejemplos para que vean que estás haciendo lo que declaras en tus procedimientos. Entonces, pues al final así fue, ¿no? Estuvimos mandando la información. La verdad es que pues no fue tan complejo para nosotros porque creo que el sistema de gestión de calidad que ya teníamos basado en la 15189 pues era suficiente, ¿no? Si bien tuvimos que trabajar algunas modificaciones muy pequeñas o tuvimos algunas oportunidades de mejora que nos plantearon, no fue un impedimento para la certificación, sino simplemente nos dijeron, bueno, en caso de que se recertifiquen en 2 años, que es el lapso que dura el certificado, pues probablemente les vamos a revisar también esto que les estamos recomendando, ¿no? Pero realmente, pues casi teníamos todo pues a la par y creo que sí realmente lo que teníamos basal con la 15189 pues
fue de cierta manera un gran apoyo para que, y el sistema de gestión de calidad que tenemos tan robusto, pues creo que fue suficiente para poder lograr la certificación. Muy bien. ¿Qué sigue? Después de los logros, después de caminar, evidentemente es un logro de todo el personal. Sí. Porque si el personal no está involucrado, no se consiguen este tipo de acreditaciones, este tipo de certificaciones. ¿Qué sigue ahora? Pues fíjate que sí lo hemos planteado, ¿no? O sea, creo que nuestro siguiente paso sería incluso buscar la acreditación por la ABB. Ya la acreditación pues es un proceso en donde sí ya vienen auditores de Estados Unidos, ¿no? En donde vienen realmente a evaluar en sitio el funcionamiento de la organización, y creo que podríamos estar preparados, ¿no? La certificación dura 2 años o tiene una vigencia de 2 años, y yo plantearía migrar de la 15189, migrar completamente a la acreditación de la ABB. Y pues bueno, trabajar los siguientes 2 años para estar listos, ¿no? Porque no es lo mismo que te revisen documentalmente a que, pues, cuestiones de infraestructura y como que vayamos limando como algunas cosillas, ¿no? Para poder estar como bien estandarizados y listos para la acreditación. Creo que podría ser algo sumamente interesante que tengamos bancos de sangre acreditados en México, sí, con la ABB. Y pues bueno, creo que eso sería parte de lo que sigue. Creo que, pues bueno, recientemente estoy agregándome al grupo de fenotipos poco frecuentes del GESIAMT, y la verdad es que pues sí me gustaría que pudiéramos agarrarnos de este caso del Bombay y empezar a hacer escrutinio de donadores de fenotipos pocos frecuentes y empezar a impulsar la inmunomatología de nuestro hospital para que incluso podamos llegar a empezar a fungir como un centro de referencia, ¿no? Sí. O sea, creo que podríamos estar listos, ¿no? Creo que obviamente todo esto conlleva capacitación, involucramiento de todo el personal, ¿no? Pero creo que podríamos estar empezando hacia allá, ¿no? Porque si no, y empezar a trabajar en equipo. Sí. Creo que si no tenemos una red de laboratorios, de bancos de sangre que empiecen a impulsar su inmunomatología, nunca vamos a poder hacerlo si seguimos tan centralizados como estamos ahorita, ¿no? O sea, si todo se resuelve en Ciudad de México, no vamos a lograrlo. Sí. Y necesitamos que haya como estas ganas de colaborar, ¿no? Entre diferentes centros estatales, IMSS, ¿no? O sea, que empecemos a fungir y decir, bueno, ok, vamos a hacer algo por la inmunomatología en México, ¿no? Y entonces vamos a impulsarlo y que podamos empezar a hacer como esto, ¿no? Y no que sea, bueno, el IMSS tiene su base de datos, el ISSSTE tiene su base de datos, y sí, claro, la Secretaría de Salud tiene su base de datos, el Instituto tiene su base de datos, y que tenemos que empezar a sumar, ¿no? Porque yo creo que el trabajo en equipo es sumar, y tenemos que sumarnos cada vez más para empezar a trabajar y generar estas redes de apoyo, y que podamos en algún momento hacer como, por ejemplo, lo que están haciendo Brasil, ¿no? O sea, ellos tienen 3 o más bancos de sangre de fenotipos raros, en donde están criopreservando, en donde están trasladando unidades criopreservadas de fenotipos pocos frecuentes de un lado al otro. Hay una colaboración con el gobierno, ¿no? Con los hemocentros, y es algo que conlleva un trabajo en equipo. Y creo que si nosotros seguimos trabajando como trabajamos, cada quien por su lado, no lo vamos a lograr, porque al final no todos podemos tener todo, ¿no? No todos podemos hacer secuenciación, no todos podemos tener antisueros raros, no todos podemos tener esa calidad de inmunomatología, y estoy de acuerdo, o sea, y tampoco tenemos todos por qué hacerlo, pero sí tenemos todos tener una idea, ¿no? De que existe algo más que encontrar un anticuerpo irregular, anti-K1, un anti-S, ¿no? Que existe algo más, y que todos estos casos que tenemos que terminan siendo anticuerpos con una especificidad no encontrada, ¿no? O inespecíficos. Anticuerpo inespecífico.
que realmente no es que no tenga, no es que no sea específico, es que no la encontramos, ¿no? Claro. No es que no supe encontrar la especificidad. Claro. Y entonces seguro se nos están yendo un montón, ¿no? O sea, se nos están yendo los Cartwright, se nos están yendo los Domrock, se nos están yendo pues un montón de anticuerpos que están encontrando en otros lugares y en otros países de Latinoamérica. Entonces, si estamos viendo, ¿no? Que en Latinoamérica están encontrando anti-Diegos B, están encontrando anti-chelanos, están encontrando anti-Cartwright A, están encontrando otras cosas, ¿por qué nuestra población no? Claro. ¿Qué nos hace pensar que somos tan comunes, ¿no? Que solamente tenemos antígenos pues comunes, ¿no? O sea, realmente creo que tenemos que empezar a ir un poco más allá, empezar como a pensarlo, porque pues al final pues la mente no ve lo que no sabe, ¿no? Entonces esto conlleva difusión, esto conlleva capacitación a nivel nacional, y creo que pues si está dentro de nosotros echar nuestro granito de arena, ¿no? Y empezar a generar esta necesidad de aprenderlo, creo que pues tenemos ese como pues compromiso social hacia nuestros pacientes al final, porque al final es hacia el paciente, ¿no? Y tenemos este compromiso de decir, bueno, si yo tengo un anticuerpo irregular, pues bueno, vamos a compartirlo, ¿no? A lo mejor yo puedo tener un antisuero que haya encontrado un anti-Diego B, ¿no? Y entonces te puedo dar una licuota por si en algún momento lo tienes. Claro. Que alguien empiece a hacer una hemateca, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Yo también, justo hace poco hicimos como las primeras pruebas para criopreservar glóbulos rojos para hacer hemateca en microbiales, justo por motivo de esta paciente Bombay, porque pues al final debes de empezar a tener una hemateca de fenotipos nulos, ¿no? De fenotipos pocos frecuentes para empezar a diagnosticar los anticuerpos poco frecuentes. Sí. Y entonces, si no empieza alguien, no lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo que estoy buscando, ¿no? O sea, y impulsado con esta parte del GESIANT y este incipiente grupo mexicano de fenotipos poco frecuentes, pues empezar a generar como esta posibilidad de decirles, bueno, yo tengo la técnica de cómo hacerlo, yo tengo un espacio en un criotanque para poder empezar a hacer una hemateca de fenotipos poco frecuentes, para que empecemos a hacer algo, porque y que eso es parte de una invitación también para los demás, ¿no? Porque si tú encuentras un D-, en Pachuca o en Chiapas, ¿no? Que son los últimos que yo he escuchado, sí. Pues entonces que tengamos una muestra y que la tengamos ahí y que tengamos esta hemateca al menos de muestras sanguíneas de fenotipos poco frecuentes y que lo empecemos a armar, porque alguien tiene que empezar, ¿no? Claro. Y entonces, pues creo que nosotros estamos preparados para hacerlo, tenemos el espacio en el criotanque, estamos intentando validar la técnica y pues bueno, al final es como poco a poquito, ¿no? Pero empezar yo creo que a trabajar en colaboración y en equipo entre todos, y que al final, pues bueno, nuestro micromundo de bancos de sangre es así, sí. ¿no? Todos nos medio conocemos, todos medio nos ubicamos, ¿no? Y entonces, sí, yo creo que las redes pueden estar ahí. Simplemente es tratar de explorarlo, y yo creo que vencer esta parte de nuestros egos, a lo mejor, o nuestra necesidad de decir, este es mi caso, ¿no? Y simplemente, pues, empezar a colaborar, ¿no? Y creo que este programa de fenotipos poco frecuentes no va a poder ser posible si no empezamos a colaborar entre nosotros. Sí, claro que sí. Y yo creo que cuando lo empecemos a hacer, nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Totalmente de acuerdo. En el tema del RH, lo hemos encontrado. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con estos famosos de raya a raya, y son cosas que dejamos pasar. Hace poco alguien me contactaba para ver si podíamos hacer genotipificación de un donador de raya a raya, y ya le dije que sí, nos envió la muestra y corrimos en el laboratorio la genotipificación y lo confirmamos. Entonces, el suero ya lo habían desechado, y eso pasa
en muchos lugares que llegan a tener unidades con algún anticuerpo y lo desechan cuando eso es oro molido. Sí, exacto. De hecho, o sea, tan así que tenemos que ser conscientes que no existen antisueros ¿No? en contra de todos los antígenos y que el encontrar a un paciente que esté sensibilizado y que tenga un anticuerpo en contra de un anti-Diego B, que tenga, por ejemplo, un anti-Colton A, que tenga un anti-Domro, que tenga un anti-Cartwright, esos son sueros que nos van a servir para poder seguir diagnosticando, Claro. y que incluso ese suero lo podemos diluir. Existen técnicas ya estandarizadas para diluirlos, para licuotarlos, y que esos sueros o estos plasmas de estos pacientes los utilizamos como antisueros para hacer un programa de fenotipificación extendida. Y entonces estamos tirando, como tú lo dices, oro molido a la basura, y creo que sí es súper importante, ¿no? O sea, tan así que nosotros, por ejemplo, de esta unidad que tuvimos de la paciente de fenotipo Bombay, nosotros un plasma lo dejamos completo para la paciente en caso de que fuera necesario, pero el otro plasma lo alicuotamos en como 50 microbiales, porque al final hay algunas técnicas de absorción que requieren un anti-H humano o algo por el estilo, y entonces pues lo podemos usar, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que también es un tema muy importante lo que resaltas, y que creo que tenemos que empezar a concientizar que esto es una oportunidad, ¿no? O sea, en vez de que lo veamos como ya me llegó un fenotipo, un anticuerpo que no tengo ni idea qué es, y conformarnos con transfundir con la unidad menos compatible, que sabemos que eso no es algo actual y que es algo que no deberíamos hacer, claro, pero que lo sigo escuchando constantemente de muchos hospitales o de muchos servicios de sangre, que creo que tenemos que empezar a decirles ¿no? O sea, debemos de dejar de hacer estas pues prácticas precarias, que realmente yo creo que ya es algo que está en desuso, y que podamos decir, ese anticuerpo que tú no le encuentras especificidad, probablemente es un anticuerpo regular que no es de los sistemas habituales y que puede ser otra cosa, ¿no? Y que puede ser un sistema sanguíneo nuevo, ¿eh? Si nos empezamos a fijar de toda la inmunomatología, y todo viene de Europa, todo viene de Estados Unidos, todo viene de Asia, ¿no? Y entonces, si están encontrando, por ejemplo, ¿no?, que hay sistemas que se expresan mucho más en población gitana, ¿no? ¿Por qué no sería lógico pensar que esta parte de los mestizos mexicanos y como de la parte de los indígenas mexicanos podemos estar expresando antígenos que no están conocidos? Claro. ¿Por qué? Porque pues es nuestra población, ¿no? Y nosotros sabemos que gran parte de Latinoamérica tenemos la misma ascendencia, y que a lo mejor estamos nosotros teniendo, ¿no? Así como, por ejemplo, el dofi nulo es muy frecuente en África, ¿no? Y en varias poblaciones de África subsahariana. ¿Por qué no nosotros podríamos decir, ay, bueno, encontramos un sistema que tiene un antígeno de alta prevalencia en la población andina, por ejemplo, ¿no? En la sierra, en los mayas, ¿no? ¿Por qué no lo pensamos, pues, no? Si tenemos como todo este mestizaje, ¿no? ¿Por qué no estamos ahí, no? O sea, ¿qué nos hace pensar que somos tan comunes, como te decía, ¿no? Y que no tenemos cosas diferentes a los demás, ¿no? Claro. Y eso nos hace falta, pues, preguntárnoslos, conocer y empezar a investigarlo, ¿no? Porque a lo mejor estamos ante estos anticuerpos inespecíficos, pues probablemente no es que sean inespecíficos, es que probablemente no estamos encontrando qué es, e incluso a lo mejor podemos tener sistemas eritrocitarios nuevos que claro, no están descritos, o podemos tener antígenos nuevos o diferentes prevalencias de antígenos que en otras poblaciones, y que por eso no los encontramos, ¿no? Tan así como el Diego, ¿no? Que en Europa y en Estados Unidos ni les importa hacer el escrutinio del Diego A porque no tienen esa prevalencia,
¿no? Y en Latinoamérica, ¿no? Recordemos que el Diego A se describió por primera vez en Venezuela, ¿no? Y entonces, ¿qué nos hace pensar que no tengamos otro tipo de anticuerpos como el antidiego, ¿no? En nuestras poblaciones? Entonces, creo que es una invitación, ¿no? A que empecemos a no conformarnos con esta parte y seguirlo buscando y que yo creo que también es importante que empecemos a fomentar que sí existan laboratorios de inmunohematología de referencia, que hasta este momento no los tenemos en México, que muchos centros estatales fungen como eso, pero en muchas ocasiones también se tienen un tope, ¿no? Y creo que tenemos que ir jalando, ¿no? a estos laboratorios que tienen la capacidad y tienen a lo mejor pues los insumos para hacerlo, empezar a impulsar a elevar el nivel de la inmunohematología en México para que entonces podamos generar toda esta parte y podamos realmente colaborar entre todos. Así es, Emanuel. Al pasar del tiempo, de este tiempo que no sé si para ti sea corto, si sea largo, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote al banco de sangre? 18, desde el 18, 19, 20, 7 años. 7 años. Ahora, las experiencias que te han dejado estos 7 años, eres una persona muy joven que tiene que la vida le ha dado grandes regalos en tu vida profesional, los has tenido. Si volvieras a nacer, si regresáramos la vida 7 años atrás, ¿le volverías a decir que sí al banco de sangre? Totalmente. La verdad es que para mí fue algo inesperado, ¿no? Así como ha sido lo que te contaba, como toda esta carrera de no me gustaba la hematología y dije que sí. Y el banco de sangre se me hacía que me hablaban en chino y dije que sí. La verdad es que creo que es una parte de mi personalidad, como esta parte de decirle que sí a los retos, ¿no? O sea, yo recién salido de la carrera de la alta especialidad de medicina transfusional. O sea, yo terminé el 28 de febrero y el 1 de marzo ya era adscrito del INCAN y ya con una promesa de que iba a ser el jefe en un año. Sí. Y entonces, cuando me ofrecieron el Centro Nacional y sin pensarlo dije que sí, ¿no? O sea, la verdad es que creo que soy una persona, o al menos mi personalidad es como no decirle que sí a los retos porque me gusta, ¿no? Y creo que le hubiera dicho que sí independientemente en todo el tiempo, ¿no? Al final, una parte cuando yo entré al mundo del banco de sangre y llevaba al menos como un año en el Instituto Nacional de Cancerología, en algún momento yo dije, yo quiero estar en el Centro Nacional de la Transfusión porque creo que puedo hacer una diferencia, ¿no? Sí. Y cuando fui, hice todo lo posible y todo lo que estuvo en mis posibilidades para generar programas de educación, para cambiar, hacer las guías de selección de donadores. O sea, traté como de hacer la mayor cantidad de cosas que pude abarcar. Y la verdad es que soy muy sincero, cuando estudié medicina transfusional, mi tirada siempre fue estar en el banco de sangre del INP. Entonces, inicialmente cuando recién salí no se dio, ¿no? Por una u otra razón, porque ya había una persona ahí, estaba la doctora Maldonado, y ahora, pues, la verdad es que para mí los astros se alinearon, ¿no? O sea, cuando me hicieron la oferta de irme a trabajar al instituto como jefe del banco, fue un sí, así. Simplemente fue ahí va a llegar, ¿no? Y llegué, ¿no? Entonces, creo que sí, lo volvería a hacer y creo que estoy muy contento con mi camino, con mi trayectoria. Creo que, no sé si a mi personalidad o a X o Y cosa, pero la verdad es que he logrado encontrar muy buenos amigos en este caminar de los bancos de sangre y encontrar a gente que te entiende, ¿no? Y que se emociona contigo cuando haces este tipo de cosas o cuando encuentras este tipo de cosas. Es algo muy lindo y
la verdad es que para mí ha sido esta trayectoria que llevo, pues la verdad es que la agradezco al infinito, al universo, porque la verdad es que creo que siempre he llegado al lugar en donde debo de estar y en el momento en el que debo de estar. Y yo simplemente pues trato de seguir trabajando en el camino que se me va poniendo enfrente, la verdad, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que no sé qué depara futuro, la verdad es que expectante pero feliz, ¿no? A ver qué sucede, qué más podemos encontrar, qué más podemos ayudar, qué más podemos implementar, ¿no? Porque la verdad es que creo que al menos hasta este momento, a mí lo que me gusta es como esta parte de lo que te digo, los retos de estar implementando cosas nuevas, mejorar, y no nada más para mi banco de sangre o para el lugar en donde esté trabajando, porque al final creo que lo que tenemos que buscar es una mejora en el sistema de sangre a nivel nacional. Sí. Y que no nada más es mi banquito, ¿no? Sino yo creo que, o al menos ya tengo varios años que tengo esta visión macro, ¿no? Y que justo por eso me involucro a esta parte de los grupos de sangre raras y todo, porque al final creo que desde mi trinchera puedo estar impactando hacia más lugares y que podamos ir mejorando, ¿no?, la medicina transfusional en el país, porque creo que lo necesita y creo que nos los merecemos y nuestros pacientes lo merecen. Así es, así es. Pues, Emanuel, te agradecemos mucho por estos momentos que nos diste, estos minutos. La verdad es que ha sido una charla muy amena, muy linda. Te agradecemos mucho compartir con nosotros no solo tus conocimientos, sino parte de tu vida, gracias, sino toda esta emoción que se te ve en los ojos, que tienes todo este gusto que sientes por las cosas que estás haciendo. Muchas gracias, y muchas gracias también a todos ustedes que continúan aquí con nosotros. Como ustedes se han podido dar cuenta, ha sido una plática muy enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias.